la definición de calidad, daré unas pequeñas reflexiones y luego ya iniciaré presentándoles 3 estudios específicos, uno más sistémico, uno más hospitalario y uno más particular de un servicio dentro del hospital. ¿Por qué el interés en la productividad? Como acaba de hablar el señor gobernador, hay múltiples influencias externas al sector salud y dentro del sector salud que nos llevan a hacer que la productividad sea un tema muy importante en este momento. ¿Por qué? Por un lado está el dinero que se gasta el sector público. ¿Y qué es lo que quiere obtener el sector público con el dinero que se gasta? Más unidades de producción con eso. ¿Qué es lo que se produce para el sector público? Y estoy hablando aquí sobre lo que busca el sector financiero, digamos el Ministerio de Finanzas o Política Nacional. Lo que buscan es número de unidades de servicios de salud producidas, número de egresos hospitalarios, número de consultas y demás. Sin embargo, en realidad lo que debe de producir el sector salud no es solamente número de servicios de salud, sino mejorar el nivel de salud de la población. ¿Cómo se logra esto? El sector salud produce servicios de salud y estos servicios de salud que se producen deben de mejorar el nivel de salud. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo en un principio, que lo que nosotros esperamos del sector salud no son solo nada más servicios de salud, sino que estos servicios de salud a su vez produzcan salud en la población, que mejoren el nivel de salud de la población, ya estamos hablando de una productividad diferente, no nada más de contar cuántas gentes entran por una puerta y salen por la otra, cuántas gentes se les da una consulta, cuántas gentes inyecto, sino esas inyecciones que yo estoy dando deben de servir para mejorar el nivel de salud. Esto es por un lado el sector público. Por el otro tenemos el sector privado y en nuestros países no ha sido totalmente desarrollado como en otros, pero les voy a dar un ejemplo que es uno de los insumos que nosotros utilizamos para que empiecen a pensar en esto. En el sector privado, en la industria, como se mide la producción es por el tamaño del mercado. ¿Cuántos miles de millones de dólares vendiste en ese año? Y si ustedes se han fijado en las conversaciones que tienen sus amigos que se dedican a otras cosas, es muy importante decir, yo manejé $1 millón o mi negocio es de $2 millones. El ejemplo más cercano de esto que tenemos son las medicinas. En el sector farmacéutico no es importante decir, yo vendí 500 mil millones de pastillas de ampicilina de 250 miligramos, sino el mercado de las ampicilinas es de $2 billones. Aquí sí, ¿quién mide la productividad? ¿Y qué es la productividad? Es lo que es importante y no podemos desviarnos e irnos con estas imágenes tradicionales de lo que ha sido la productividad, ya sea número de egresos hospitalarios, número de días camas, o por el otro lado, el mercado de las ampicilinas es $2 millones, porque ahí lo importante es cuánto estoy ganando. Si yo puedo vender esas unidades más caras, claro que mi mercado va a ser más grande. Lo importante no es vender todas las unidades de ampicilina, sino las que yo venda, venderlas a un precio en donde yo tenga el mercado más grande. ¿Ok? Entonces, habiendo aclarado esto, de que venimos desde dos mundos diferentes y ahora estos dos mundos chocan enfrente de nosotros. Por un lado tenemos este sector privado creciendo, tenemos el sector público y están cambiando los indicadores. Bueno, ¿qué con esto y la productividad? En sí, la producción de servicios de salud son no solo producir salud, sino también con la satisfacción de ¿quiénes? De los proveedores y de los usuarios, porque eso tiene que ser hecho con calidad, y calidad como ya la han visto ustedes antes, o sea, usar los medios más deseables para lograr los mayores beneficios en salud. Esta definición no cambia, pero ¿por qué ver la calidad y la productividad juntas? La productividad es un proceso en donde hay unos insumos y hay un producto o un resultado. Dentro de esta ecuación en donde estamos viendo qué entra y qué sale, es muy importante dos factores,
y que cada vez que estudiemos la productividad tenemos que tener muy en cuenta. Por un lado, los costos, cuánto me cuesta, y por el otro lado, a qué calidad estoy produciendo lo que estoy produciendo. Entonces, cuando pensemos en productividad, acuérdense que es un proceso, hay unos insumos y hay un producto. ¿Qué entra en esta ecuación? Son los costos y la calidad. Esto simplemente como introducción, porque yo sé que a lo largo de estos días van a tener muchísimas más pláticas teóricas y prácticas con el tema, y no es el propósito mío irme a más profundidad sobre esto. Hablando ya más de la productividad tiene algunos determinantes. En realidad es saber qué hacer, tener con qué hacerlo y tener la actitud para hacerlo. Entonces, cada vez que nosotros empecemos a pensar en la productividad, tenemos no nada más que pensar insumo, producto, sino tenemos que pensar cuál es la actitud que yo tengo hacia la producción de ese servicio de salud, cuál es mi aptitud o mi capacidad para desempeñarla, y si existen las condiciones ambientales y materiales para que yo lo haga. Tengo abasto, disponibilidad de los insumos. Aquí en sí hay pocos estudios sistemáticos y creo que mucho es porque ha habido muy poco financiamiento para la investigación en estas áreas, por un lado, y por el otro es que realmente no nos hemos puesto a ver cuál es un análisis integral de estos elementos. Yo empezaré por el primero de 3 estudios que les voy a presentar, que es un estudio que se llevó a cabo en 1995 para el Ministerio de Salud en México, en donde tenemos un problema. De los 92 millones de mexicanos que somos, hay 8 millones que no tienen acceso a los servicios de salud. ¿Por qué no? Porque viven en áreas rurales dispersas, y en estas áreas rurales dispersas no hay recursos humanos que les proporcionen servicios de salud. ¿Por qué? A todos nos gusta que a nuestros hijos vayan a una buena escuela, que haya un cine o un teatro para que nosotros nos vayamos a divertir. Entonces es difícil que estas áreas rurales, marginadas, en donde no hay agua potable en todos lados, no necesariamente hay servicios de electricidad, atraigamos y retengamos allá recursos humanos capacitados. Si me pasa la primera, por favor. Por lo tanto, se planteó con dinero del Banco Mundial un estudio en donde se iba a ver, bueno, ¿qué podemos hacer para atraer y retener, para tener con qué hacer servicios de salud en estas áreas marginales? Empezamos por decir, bueno, primero que nada tenemos que revisar la literatura, vamos a ver qué nos dice la literatura de esto. Entonces tuvimos la información de qué se podrían proponer como incentivos médicos. Y vimos la situación de los médicos, gracias. Vimos la situación de los médicos en estas comunidades. Les pedimos la opinión a los encargados de estas y a los tomadores de decisión, y a partir de lo que decía la literatura y las opiniones de los que estaban operando los servicios y los tomadores de decisiones, hizo una propuesta de incentivos, y con estos incentivos se los fuimos a preguntar a los médicos que había en esas localidades, a ver si realmente a ellos les interesaba lo mismo que estaban proponiendo los tomadores de decisión por un lado y los encargados de esas jurisdicciones. Vimos si realmente había la capacidad de proporcionar un paquete básico de servicios de salud y diseñamos un programa de incentivos a médicos. La primera, por favor. ¿Qué encontramos? Estos son lo que nos proponen los tomadores de decisión. Y aquí fácilmente, si yo me pongo mi cachucha de tomador de decisión, ¿qué pienso? El dinero, les puedo pagar más. Y aquí hay un fenómeno muy interesante. Como es más barato vivir en las zonas rurales, los salarios de los médicos y las enfermeras que trabajan en las zonas rurales son los más bajos de todo el país. Entonces dijeron, bueno, ahí hay una primera cosa que podemos hacer. Si ahorita hay un incentivo inverso a que se vayan, bueno, vamos a decir, vamos a darles más dinero. Les preguntamos, bueno, ¿qué tan factible es organizacionalmente hacer un servicio civil de carrera con promociones horizontales? O sea, yo quiero ir no cambiando de nivel, sino sí aumentando los salarios. Dijeron, bueno, sí,
40% organizacionalmente, tenemos el dinero, 80%, y dijeron políticamente es atractivo, 86%. Entonces, este pasó la prueba. Capacitación continua que incluye rotación por los hospitales de la zona y también, como ustedes pueden ver, fue algo que se les hizo atractivo. Todos estos acetatos que estoy presentando los tienen en su carpeta, entonces no tendrían que estar tomando nota, pueden ir siguiéndolos. Algunos los voy a pasar muy rápido, es simplemente para que tengan una idea y que yo les platique la historia que está detrás de estos y ya después ustedes con calma los puedan ver más fácilmente. Pero no solamente es el dinero, sino también decir un servicio de carrera con promociones horizontales, rotar por los hospitales, podrían ser incentivos. La que sigue, por favor. Otra cosa que salió en estas reuniones con los tomadores de decisión fue una capacitación continua con acreditación que permite el acceso a los cursos de posgrado y también fue muy aceptable para los tomadores de decisión. Y una cosa que habían sugerido los que operan los servicios es de que muchas veces esto es en áreas rurales que están muy lejanas, que tal vez lo que podría funcionar es de que se hicieran jornadas laborales continuas y que se juntaran los días de asueto en donde pudieran estar en las comunidades dispersas los servicios de salud permanentemente por un tiempo, pero regresaran a un lugar un poco más grande donde está su familia con descanso acumulado. Y aquí también había bastante factibilidad. La que sigue, por favor. De los no financieros, de los que se les plantearon a los tomadores de decisión que también tuvieran una alta aceptación por ellos, fue decir, bueno, después de 2 años de permanencia en la localidad, como un incentivo a este trabajador que ya pasó su tiempo allá lejos, le podemos dar la opción a que pida una plaza mucho más cerca. Esto no era muy factible organizacionalmente, pero sin embargo, política y financieramente parecía ser posible. Establecer un programa de capacitación continua como parte de un sistema de acreditación, y aquí había muchísimo más. La que sigue, por favor. Finalmente, en esta reunión con los tomadores de decisión, que fue una reunión de todo un día, llegamos al acuerdo que no solo era necesario dar un poco más dinero, también dentro de los incentivos financieros lograr cambios en la estructura, cómo se organiza, y dar incentivos no financieros, sino que tenían que tener, en esos sitios tendrían que tener con qué hacer las cosas, la disponibilidad de los insumos básicos. Aquí, por ejemplo, tendrían que tener espacios adecuados, amueblados, con buena ventilación, con agua corriente, radiocomunicación, referencia y contrarreferencia de pacientes. Estos ni siquiera pensaron que eran incentivos para atraer ahí a la gente, sino que se necesitaba contar con esto en los lugares para que la gente se quisiera ir y para que operaran bien los servicios. La que sigue, por favor. También aquí pidieron fomentar la participación de autoridades municipales, cambiar el enfoque para pasarlo más a la promoción de la salud, vincular la comunidad con el personal, aspectos de cultura y lenguaje. La que sigue, por favor. Bueno, esta era la primera, discúlpenme el orden. En este sentido, la remuneración básica que ellos estaban dispuestos a incrementar, es decir, bueno, que esté determinada por profesión, experiencia y nivel de estudios y que se complemente con las características de la zona, tiempo de traslado, dificultad de acceso, y que se haga ligado a un desempeño que evalúe la comunidad. Aquí nosotros en México tenemos operando desde hace unos 10 años ahora unos incentivos a los maestros rurales, en donde la comunidad califica, dice si estuvo aquí y si enseñó a mis hijos, entonces se merece un bono financiero extra. En el caso de salud estuvieron de acuerdo los tomadores de decisión y los jefes de la jurisdicción que se aplicara este tipo de incentivos, que no fuera
a la comunidad y que la comunidad lo pagara, sino que la comunidad aprobara que se recibiera este bono financiero y en este sentido que fueran ejercidos por la comunidad. La que sigue, por favor. Sin embargo, quisieron aclarar en esta reunión de consenso que en el corto plazo no iba a ser posible resolver los problemas, porque muchos de los recursos tienen plazas que no corresponden a las actividades que llevan a cabo, cosa que comprobamos en donde cuando vimos lo que decía la norma y en donde estaban contratadas gentes para puestos, no existía un déficit de recursos humanos. Lo que pasaba es de que estaban asignados a un centro rural alejado, pero prestaban sus servicios en una zona urbana. Entonces, cuando uno veía en el papel, esas plazas estaban ocupadas, pero la gente estaba ocupada haciendo otras cosas en una ciudad donde sí quería vivir, y la población que se supone tenía acceso a servicios de salud y que tenía la plaza pagada no tenía disponibilidad del recurso humano, enfermera o médico, porque estaba en otro lado. De hecho, llegamos a una situación en donde era casi absurdo. Había una persona de limpieza que era el que operaba los servicios de salud. Él recibía las medicinas, recetaba a los pacientes y como era multipropósitos, pues también limpiaba el centro de salud. Pero todo el resto del personal de ese centro de salud, que no se podía contratar porque ya existía una persona en esa plaza, estaba en otro lugar prestando esos servicios. La factibilidad financiera es limitada por las plazas existentes, que son insuficientes, y una insuficiencia de salarios actuales. La que sigue, por favor. Aquí lo más interesante fue tomar estas propuestas que salieron de los que operan los servicios, de los que toman decisiones en área central del gobierno. Estos son directores generales de área central, los que decidieron que esto sí se valía en México, que sí podíamos dar estos tipos de incentivos. Fue llegar con los médicos y preguntarles, ¿estaría usted dispuesto a quedarse 2 años más en estas mismas condiciones de trabajo? Y sorprendentemente para nosotros y para todo el mundo fue que el 55% dijo que sí, porque todos asumíamos en área central que por supuesto que nadie se quería quedar en esas condiciones de trabajo. Les dijimos, bueno, ¿qué cantidad adicional mensual necesitarían para quedarse 2 años más? Y en realidad encontramos que era alrededor de 2,000 pesos. Esto es un incremento de menos del 50% del salario que están recibiendo actualmente. A la hora que nosotros especulábamos con los tomadores de decisión cuánto dinero adicional necesitarían las personas o desearían tener las personas en esas áreas para quedarse, ya todo el mundo decía 2 veces más, 3 veces más el salario. Y cuando regresamos con las encuestas y vieron que era 50% más, estaban totalmente sorprendidos, como de que el 50% de todas maneras sí estaría dispuesto a quedarse 1 año más si le dieran la oportunidad. Les preguntamos que si encontraban limitaciones para el desarrollo de su trabajo. No nos sorprende que el 80% nos dijera que sí, porque en realidad es muy difícil trabajar en estas zonas rurales. Y el 52% nos dijeron nos falta cosas de estructura, equipo, material, medicamentos. Otros dicen, 32% decían, bueno, es la comunidad, no entiendo el dialecto, la gente no colabora, aquí no hay nada que hacer. Y el 16% dijeron que era falta de apoyo de las autoridades, exceso de la burocracia, que era difícil llegar ahí, que estaba desorganizado. La que sigue, por favor. Y entonces les preguntamos qué importancia tendrían otros insumos. Aquí una cosa que les quisiera señalar es de que cuando nosotros hablamos con los jefes de las jurisdicciones, estas son las unidades operativas de los servicios, nos dijeron, es que ellos lo que quieren y necesitan son uniformes y zapatos, porque andan caminando para arriba y para abajo y ellos quieren uniformes y zapatos. Cuando se los preguntamos, los uniformes y los zapatos, pues como que no fueron lo más importante para ellos. Esto era una escala de 1 a 5 y aquí lo único que encontramos es que cada quien tiene una visión del mundo y que
vale la pena preguntarnos qué es lo que pensamos de ese mundo y que le preguntemos al adjunto y al adjunto que está involucrado en este problema para ver si en realidad es eso. Aquí cuando regresamos con los jefes de jurisdicción y les enseñamos los resultados de las encuestas, dijeron, bueno, está bien, parece ser que no los motivan tanto los uniformes y los zapatos, pero aquí sí nos pidieron material de consumo, instrumental y equipo, apoyo para su capacitación, pidieron puntos para un examen de residencia, apoyo en la referencia de pacientes. Aquí es otra cosa que habían dicho los jefes de jurisdicción que era muy importante, una casa habitación con servicios mínimos, pero como pueden ver no es lo que está más arriba en la lista. La que sigue, por favor. No es para que ustedes piensen que esto es lo que deben de hacer en Colombia o cuando piensen el problema, esta es la solución, sino simplemente el método de ir preguntando y encontrando. Esto es lo que yo les había dicho, que hicimos un recuento de cuáles eran las plazas que había y si estaban de acuerdo a la norma o no. Y encontramos que de los 227 municipios en el país con la más alta marginación, 56% tienen por lo menos una unidad médica. Ahí hay 328 unidades médicas y encontramos que están en déficit de recursos humanos 270 de ellas y 31 unidades están con superávit. La que sigue, por favor. Una cosa que nunca nos había sido mencionado es quién estaba en déficit y quién estaba en superávit. Al ver los números encontramos que lo que era déficit era un déficit franco de enfermeras, porque ya cuando veíamos el déficit en personal médico no era tan grave y aquellas unidades que no tenían ni médico ni enfermera eran todavía muchísimo menos. Pero cuando nosotros pasábamos los que estaban en superávit de médicos a aquellas que estaban en déficit de médicos, quedábamos tablas, no nos faltaba ningún médico. Pero donde sí teníamos un déficit neto era en enfermeras. La que sigue, por favor. Aquí paso a hacerles la presentación de un segundo estudio. El primer estudio fue una cosa general y decir, bueno, tenemos 8 millones de mexicanos, ¿qué vamos a hacer para llevarles servicios médicos? Pues primero que nada tenemos que tener quien se los dé, vamos a traer y retenerlos allá. Olvídense de esa película, ahora vamos a hablar de otra película. Ya en una unidad, la relación práctica que hay entre la calidad, la productividad y los costos también ha sido muy poco estudiada. En el año de 93, un grupo de estudiantes se acercó a mí y me pidió que si les podía dirigir su tesis. Y decidimos que lo mejor sería que en una misma unidad estuvieran los tres estudiando, uno por un lado los costos, otra estudiando la calidad y otra persona la productividad. Resultó que la persona que estudió la productividad era administradora, la persona que estudió la calidad era una enfermera y el que estudió los costos sorprendentemente era un médico. Entonces teníamos un equipo multidisciplinario, 3 personas metidos en una unidad muy pequeñita que nos sirvió a nosotros como un lugar de aprendizaje, porque sirvió no nada más a estos 3 alumnos que hicieron su tesis de maestría en ese lugar, sino sirvió a todo el grupo en general, por lo que nosotros empezamos a encontrar. Se sentaron, se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a estructurar cuestionarios, no vamos a duplicar la recolección de información y vamos a estudiar estos 3 problemas en conjunto. Lo que voy a hacer ahorita es presentarles la parte de productividad, que es muy sorprendente, y luego brevemente les voy a mencionar algunos de los hallazgos de calidad. Aquí, cuando empezamos a plantear el estudio de la productividad, dijimos, bueno, ¿qué cosas son importantes para la productividad? Y salió este listado de indicadores que lo tienen ahí en su carpeta, no me voy a detener en eso, y que cuando la persona que quería estudiar la calidad los vio, dijo, pues a mí me interesan muchos de ellos, y cuando los vio la persona que iba a hacer los costos, dijo, pues a mí me interesan muchos de ellos, y se pusieron de acuerdo. La que sigue, por favor. Aquí continúa la lista, en donde se ve tiempo de trámite, capacidad, los productos, la productividad, o sea, el tiempo promedio de tránsito, los índices de productividad y la tendencia a la productividad. La que sigue, por favor. Bueno,
¿Qué pasó con la productividad? Encontramos que la persona que estaba estudiando la productividad se dedicó a medir contratiempos. Se sentaba en las consultas y veía lo que ocurría en la consulta. Un contratiempo era una interrupción, algo que no debería de haber sucedido en esa consulta, y nada más no se nos ocurrió ninguna otra manera de clasificarlas más que como contratiempos. Encontramos que había 219% contratiempos en la consulta. ¿Y cómo es eso que es más del 100%? Pues había más de una interrupción por consulta. En la administración había 87% de contratiempos y en otras cosas 45%. Aquí están los ejemplos de los contratiempos. El personal salía durante la consulta en 45% de las consultas. ¿Por qué? Le faltaba el equipo o el material o tenía dudas de cómo manejar a las pacientes. Otro personal entraba a su consulta, seguramente una de las que se salió de acá, que entró a preguntarle a la otra, bueno, ¿me prestas algo? O, oye, ¿qué hago con este caso? Otros contratiempos era porque el paciente llegaba tarde a su cita, se presentaba no citada ni urgente, o no había a quien le pagaran, o no había quien hiciera el estudio socioeconómico. Les voy a platicar un poquito más de dónde se hizo este estudio. Este estudio se hizo en un pequeño hospital, no de muchas camas, 15 camas, era lo que podíamos manejar nosotros, y era un hospital no lucrativo, en donde se daba atención prenatal y del parto, atendida por licenciadas en enfermería y obstetricia. Entonces, no les voy a generalizar esto a nada de lo que pasa en el sistema de salud en México, sino simplemente que este hospital pequeño sirvió como buen laboratorio para que nosotros desarrolláramos indicadores y viéramos qué pasaba con esto. La que sigue, por favor. Como les dije, esto ya se los había hablado. Atención por el pasante quiere decir que cuando había un personal no calificado dando directamente la consulta, nosotros lo consideramos como un contratiempo, porque se supone que tenía que haber una enfermera titulada dando la consulta y no una pasante. La que sigue, por favor. Aquí empezamos a ver, bueno, ¿hay algún patrón en los contratiempos que existen en las consultas? Y encontramos que si era de primera vez, era mucho más probable que hubiera contratiempos, que si era subsecuente o urgente, que si era de 8 a 10 de la mañana, las interrumpían muchísimo más, y vimos por el número de enfermera. Eran 4 enfermeras porque eran 4 consultorios los que operaban, y encontramos que la enfermera 4 era muchísimo más propensa a los contratiempos que la enfermera 3 y la enfermera 1. Simplemente de ver este cuadro yo diría, a mí deme una cita después de las 10 de la mañana con la enfermera 1 o 4, porque aunque sea consulta de primera vez, tengo menos riesgo a que me pasen contratiempos. La que sigue, por favor. ¿Tienen estos contratiempos un efecto en el tiempo de espera? Si no hubo contratiempo, el tiempo de espera promedio era 10 minutos. Si había contratiempos, ya nos fuimos 3 veces más, 32 minutos. El tiempo de la consulta sin contratiempos era de 13 minutos, con contratiempos ya nos fuimos 10 minutos más, 23 minutos. El tiempo administrativo sin contratiempos era de 18 minutos y llegamos ya a los 46 minutos cuando hay contratiempos. El tiempo de tránsito, o sea, el momento que llega la paciente a que sale del hospital, si no hubo contratiempos era de 31 minutos y si había contratiempos era más del doble. La que sigue, por favor. Y estos son tiempos promedio. Les preguntamos a las enfermeras, bueno, ¿qué tipo de problemas perciben ustedes? Y dijeron, bueno, de recursos humanos 100% porque nos falta personal, estamos sobrecargados y tenemos bajos sueldos. Estamos mal organizados, nos faltan recursos financieros y materiales. Nada sorprendente. Aún en los lugares donde tienen más recursos, donde tienen todo así como para practicar como en Disneylandia, se quejan de que les faltan recursos. La que sigue, por favor. ¿Qué pasó con la tendencia a la productividad? Este era un lugar que había empezado a operar en 88, que empezaron dando 197 consultas, que era un promedio de consultas de 20, y había medio tiempo de enfermera con un índice de productividad de 40. Conforme fueron pasando los años, fueron teniendo muchísimas más consultas. El promedio de consultas fue aumentando.
el número de enfermeras fue aumentando, pero aquí hubo un fenómeno muy interesante, que al aumentar medio tiempo más de enfermera bajó su índice de productividad. ¿Por qué? Porque ya tenían un exceso de enfermeras para producir los servicios que tenían. Entonces ahí nada más, estamos más acostumbrados a ver este tipo de información de tendencia a la productividad, pero sin ver lo que estaba pasando hacia adentro, que cada una de las consultas era interrumpida 2 veces en promedio. La que sigue, por favor. Ahora les voy a presentar un poquito el comparativo de que, como estábamos haciendo otros estudios en paralelo, les preguntamos a las enfermeras, bueno, ¿ustedes qué piensan que son los problemas más importantes? Y luego les preguntamos, por otro lado les preguntamos a los pacientes, ¿y ustedes qué piensan que son los problemas más importantes? Y luego se los voy a presentar juntos. Entonces, las enfermeras pensaban que les faltaban recursos humanos, salarios bajos, material y equipo, capacitación, alimentos no eran muy buenos, mala distribución del trabajo, falta de incentivos económicos, el área física, que no había vigilancia 24 horas, no había delimitación de funciones, pero si se fijan, hay una caída muy rápida, a 3% de lo que pensaban que eran los principales problemas, y se quedan básicamente en falta de recursos humanos, salarios bajos y material y equipo insuficiente. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor, porque ya habíamos hablado de los tiempos. Esta es un resultado de la encuesta que se les hizo a las pacientes y se les preguntó el contenido de la atención. Y entonces se les preguntó que si las enfermeras les dieron indicaciones de qué se deberían de alarmar. Acuérdense que esta es atención prenatal. Resolvieron sus dudas, usaron lenguaje técnico, si entendieron, si las revisaron bien, si fueron amables, si les dieron confianza. Como pueden ver, este es un lugar bastante bueno, y eso lo sabíamos nosotros de entrada, porque usaron lenguaje técnico solo en 15% de las veces, pero en todos los otros indicadores de calidad estaban bastante bien. De hecho, mucho mejor que la gran mayoría de los lugares, que por lo menos tienen el 85%. Aquí van de 87% para arriba, la que sigue, y muchos cercanos al 100%. Aquí se les preguntó a las usuarias, ¿ustedes qué piensan que es la calidad? Y les hicimos que nos dieran unas preguntas, respondieran algunas preguntas abiertas que luego postcodificamos para ver dentro de la calidad qué era importante para ellos. Y encontramos que mencionaban el proceso de la atención 83% de ellas, estructura el 12%, acceso a los servicios 4% y el resultado el 3%. Entonces, dentro de lo que nosotros clasificamos como accesibilidad tenía que ver con tiempo de espera, el costo y el horario. La estructura tenía que ver con la preparación técnica del recurso y la experiencia y conocimientos, y el proceso era el trato personal, la revisión y el diagnóstico, información en la consulta, y el resultado que la atendieron como esperaba. Entonces, aquí pueden ver que en realidad cuando nosotros les preguntamos a las usuarias qué es la calidad, la gran mayoría de ellas se están fijando en el proceso, algunas en la estructura, y la accesibilidad y el resultado no resultan ser, no tienen el peso más grande. La que sigue, por favor. Aquí ya es una gráfica compleja, me voy a parar un poquito para que la vean, pero ¿se acuerdan que en la accesibilidad las usuarias, el 4%, cuando les preguntábamos de la calidad, nos respondían que el horario, el costo? Las proveedoras, cuando les hicimos la misma pregunta, fue el 4.7%, entonces aquí como que es menos del 5% que hablan de cosas del acceso. Cuando vemos el proceso, las usuarias nos respondieron que era el 83%, o sea, el 83% de las usuarias, cuando les preguntábamos cosas de calidad, era lo que era importante para ellas. Al preguntarles a los proveedores, encontramos que esto fue importante solo para el 18%. Aquí es donde está la diferencia más grande. La estructura es importante para el 12% de las usuarias y para el 71% de los proveedores. Entonces, aunque estemos nosotros haciendo el mismo tipo de preguntas porque eran
No iguales las preguntas porque no se puede preguntar igual a un usuario que un proveedor, pero cuando nosotros estábamos indagando sobre la calidad, en 70% de las veces de lo que se quejaban o de lo que hablaban bien los recursos humanos, los proveedores de servicios, eran de la estructura. Y cuando estábamos preguntándoles a los usuarios, eran del proceso. Entonces estamos hablando las mismas cosas, pero no hablamos exactamente el mismo lenguaje ni nos estamos fijando en las mismas cosas. Y el resultado era mucho más importante para los usuarios que los proveedores. Los proveedores lo mencionaban solo en el 1% de los casos y les importaba más a los usuarios, que eso sí lo hacían en el 5%, 4 veces más, aunque es muy poquito. La que sigue, por favor. Aquí sí nos fuimos muchísimo al detalle de revisar los expedientes clínicos porque queríamos asegurarnos que aquello que nos estaban diciendo las pacientes realmente se comprobaba, que sí era un servicio de calidad. Entonces, se vio el diagnóstico registrado en el expediente y se le preguntó a la usuaria qué es lo que tenía. No todas las usuarias tenían un diagnóstico clínico, pero encontramos que el expediente clínico decía embarazo normoevolutivo y la usuaria decía sin ningún problema. Decidimos que era exactamente lo mismo. Encontramos una persona que tenía miomatosis uterina y cuando le preguntamos a la paciente que tenía, dijo miomas. Le preguntamos, vimos un expediente que decía embarazo múltiple, la paciente dijo embarazo gemelar, desproporción cefalopélvica, desproporción de la pelvis, aumento de peso de más de 1,5 kilogramos, sobrepeso. Otras infecciones eran infecciones vaginales, infecciones en vías urinarias eran infecciones en vías urinarias. Entonces encontramos una correlación muy alta, en donde acabamos concluyendo que en realidad sí estas enfermeras proporcionaban un servicio al grado de que cuando les preguntábamos a las pacientes cuáles eran su diagnóstico, concordaban muchísimo con lo que había en el expediente. Había un poquito de discordancia en donde algunas que decían que tenían presión alta no la tenían, hernia umbilical, proteinuria, principios de parálisis y faringoamigdalitis. Entonces sí había algunas discordancias, pero en general había esta correlación. La que sigue, por favor. Nos olvidamos de este estudio que dentro de lo que yo conozco es el más detallado de lo que es calidad, costos y productividad en un mismo lugar. Entonces ahí vemos que por un lado la productividad nos dice que hay problemas porque hay contratiempos, porque se interrumpen las visitas, porque el tiempo de tránsito es largo, pero por el otro lado vemos que hay una satisfacción del 99% de las expectativas de las pacientes en muchas cosas, saben cuál es su diagnóstico y demás. Encontramos que los costos eran bastante razonables y con esto en conjunto les propusimos al hospital que se organizara mejor, que fomentara de alguna manera que redujeran el tiempo de tránsito, o sea, que mejoraran su productividad y que les ofrecieran a las pacientes un paquete prepagado de servicios de salud. No les estoy presentando estos resultados, pero ya han sido publicados en otro lado, en donde les ha ido muy bien con este paquete de servicios, porque como ya tenían una población satisfecha, su costo era aceptable, las pacientes rápidamente se metieron a este nuevo programa de atención prenatal prepagada, en donde ya sabían que incluía 5 visitas, los exámenes de laboratorio, 5 atenciones en el primer año de vida del niño, y les ha funcionado muy bien. Entonces nosotros como estudiantes aprendimos mucho de la relación entre costos, productividad y calidad, y a este pequeño hospital les sirvió porque les abrimos una perspectiva nueva de qué podían hacer y en dónde estaban realmente las cosas que ellos podían mejorar. Ahora paso a una otra tesis también de una alumna. Aquí el proceso, o por lo menos en México, es de decirles a los alumnos en qué están interesados, y en lo que están interesados empiezan a escarbar y los vamos ayudando a que busquen ahí lo que se puede ir encontrando. Encuentran piedras preciosas, nosotros sabemos que son piedras preciosas y los ayudamos a que las pulan y ya las empiecen a guardar en sus bolsas. Estos trabajos, el primero sí fue otra cosa, pero estos trabajos que han llegado a profundizar en estas relaciones han sido estudios de
posgrado. ¿Y por qué? Siento que tiene que ver con que hay poco financiamiento para estos estudios, por un lado, por las instituciones científicas, y dos, no están adecuadamente valorados por los que están encargados de los servicios de salud. Y al no valorarlos bien, únicamente son estudiantes que tienen la curiosidad de conocer más, los que les dedican 6 meses y hasta un año de estar picando piedra y estar buscando estos resultados. Yo les recomendaría que ustedes lo hicieran más en Colombia, porque lo que vamos encontrando son piedras preciosas que todos estos alumnos tienen en sus bolsas, y cada vez que pasan por un lugar y encuentran que sirven, ya las enseñan y dicen, miren, aquí está mi piedra preciosa, y de ahí se van haciendo otros estudios. Este es un estudio en donde a una estudiante le interesaban mucho los estudios de laboratorio. Entonces conseguimos que en la Ciudad de México, donde hay laboratorios públicos en el primer nivel, le dieran acceso para hacer el estudio. Encontramos que estos lugares tenían un proceso manual de hacer los estudios de laboratorio y que era muy complicado verlos todos, y decidimos entonces que estudiara la biometría hemática. La biometría hemática con proceso manual. Entonces, también como estudiante, ella quería ver la productividad, la calidad y los costos. Estudió las variables de estructura, de proceso, que se listan aquí. La que sigue, por favor. Los de proceso, la capacidad del servicio utilizada, la técnica analítica, que aquí yo aprendí mucho, que no sabía que se llamaba etapa preinstrumental, la etapa instrumental y la etapa postinstrumental. La que sigue, por favor. Y como resultados de todas estas, digamos, diversos métodos de recolección de datos, buscó, bueno, cuáles son mis costos unitarios a través de los fijos, los recurrentes, cuál sería el costo ideal, cuál es la eficiencia económica y cuál es la calidad, en este caso, como es de un estudio de laboratorio, como precisión y exactitud de la lectura. La que sigue, por favor. Aquí otra vez les preguntamos a los que operaban los servicios qué problemas tenían con qué, les faltaban reactivos, no tenían personal, no estaban capacitados, les faltaba equipo. La que sigue. ¿Cómo evaluaban ellos la estructura y el proceso? Pues en general las instalaciones no estaban muy bien, los aparatos no estaban muy bien y la técnica analítica pues tampoco estaba muy bien. Casi todos decían que era regular. La que sigue, por favor. Aquí ya empezamos a decir, bueno, ¿qué capacidad tenemos para hacer servicios? Porque estamos haciendo un cierto número de estudios de laboratorio. ¿Cuál sería lo mínimo y cuál sería lo máximo que podemos tener de acuerdo a las horas contratadas, la actividad administrativa, el procesamiento de las muestras, horas inactivas y el promedio de muestras por analista al día? Y encontramos que el total de los estudios podría estar en un rango entre 2.800 y 10.700. La que sigue. Esta es una historia un poco más árida, y ahorita va a llegar la parte emocionante. Aquí ya les voy a empezar a hablar sobre la calidad de la interpretación y el costo por proceso. A la hora que llegamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a ver si hacen bien su trabajo? Ya habíamos juntado un grupo de expertos que nos habían descrito las diferentes etapas del proceso, del análisis de laboratorio, pero dijimos, no, eso no es suficiente. ¿Qué tal si conseguimos una muestra de un laboratorio de referencia, se las mandamos a estos laboratorios que hagan la prueba y entonces vemos también qué también evaluaron esta prueba? Encontramos que para la medición de hemoglobina el 50% de los laboratorios no tenían exactitud en la interpretación. Cuando hablábamos de leucocitos, estos iban al 90%, o sea lo que fuera, si hicieran un estudio, si hicieran 50, si hicieran 100,000, el 50% de las mediciones de hemoglobina que hacían no servían para nada. Y cuando medían leucocitos, el 90% no servían absolutamente para nada. Decidimos que el costo ideal era como entre 9 y 10 pesos y realmente ellos tenían un costo por encima, entre 50
y 3 veces más a lo que sería el costo ideal. Entonces vimos, bueno, ya les estudiamos todo, ya vimos que si la relación químico-técnico, que si tienen el equipo, que si la centrífuga, lo que sea. Encontramos que no hacen bien las cosas. En el 50% de los estudios de hemoglobina, y en el 90% los de leucocitos, y aparte esto nos está costando 50% más o 3 veces más, hasta 3 veces más. La que sigue, por favor. No, esta ya es la última. Creo que yo con esto dejo ya los acetatos. Aquí nadie sabe para quién trabaja. Como resultado de este estudio, como participaron tantos expertos químicos de laboratorio en el desarrollo de los indicadores, siguieron el proceso de la evaluación de estos laboratorios, llegaron a la conclusión de que sí, estos laboratorios se manejaban manualmente y con la técnica manual era muy complicado evaluar la calidad de los procesos que se estaban llevando a cabo, que era muy difícil evaluar los resultados y la única manera de hacerlo era mandar estudios de laboratorio de un laboratorio de referencia al laboratorio que estaba siendo estudiado y que en realidad les iba muy mal. Entonces, a partir de esto fue entrando con mucho más fuerza la idea de que los estudios automatizados son mejores, que como los aparatos automatizados tienen que hacer una prueba de calibración una vez al día cuando empiezan a operar, por lo menos se ve que lo que están midiendo es lo que deben de medir, que cuestan muchísimo menos que los de operación manual. Y ahora que dentro de la reforma de la Seguridad Social se estaba proponiendo hacer unidades médicas de atención de primer nivel de alta capacidad de resolución, no hubo una sola persona, químico, técnico, que se opusiera a que se reemplazaran las técnicas manuales con las técnicas automatizadas, porque este estudio tuvo tal impacto en demostrar que lo que todo el mundo pensaba que estaba mal, estaba realmente peor de lo que todo el mundo pensaba, que ya no hubo mucha resistencia a un cambio que siento que va a llevar a mejorar la calidad de los estudios de laboratorio para que al paciente no le hagan 3 y 4 veces el mismo estudio, porque llega una paciente y a mí me dicen tiene una hemoglobina de 5 y la veo caminando y digo pues no es posible, porque si tuviera la de 5 no estaría aquí. Y se repiten los estudios, pero no importa cuántas veces los mandemos repetir en laboratorios como los que les acabo de presentar, no es confiable la información que producen. Entonces, creo que con esto les he dado una panorámica de lo que yo conozco que es la situación de la relación entre la productividad, calidad y costos de una manera empírica en estudios puntuales que se han hecho en México, y lo único que me quedaría por recomendarles es que por favor hagan más de estos estudios aquí, utilicen la capacidad que tienen de los estudiantes que están dispuestos a picar piedra, simplemente diríjanlos en esa dirección, y una vez entendiendo todos estos, analizando integralmente la relación productividad, calidad y costos, es donde ustedes pueden encontrar las oportunidades para mejorar la operación de sus servicios de salud. Muchas gracias.